Buenas tardes muchachos, el día de hoy vamos a hacer inicialmente una actividad para ver si cómo van con los conceptos del curso, ¿cierto? De todo lo que hemos hecho hasta ahora y vamos a utilizar la herramienta Socrative, ¿listo? Entonces esto está por la red de Univalle y por eso me está lento. Ajá, voy a arrancar el quiz de... Yo no debía haber hecho eso. Bueno muchachos, arrancaré el quiz, ¿cierto? Arrancamos el quiz. Arrancamos el quiz. Listo muchachos. Entonces vamos a iniciar la actividad, ¿cierto? Entonces en la actividad pueden colocar el nombre que quieran, me da igual. Y vamos a ver cómo están. Entonces muchachos, la primera actividad es respondan allí qué limitaciones tiene el perceptrón multicap monocapa. Les doy unos cuantos minutos y revisamos la respuesta. Listo muchachos, entonces vamos a responder, ¿cierto? Vamos a responder lo que enviaron los estudiantes, ¿sí? Entonces, el primer estudiante que está armando novelas. La precisión de la clasificación, ya que es un modelo muy limitado. No, la limitación del perceptrón viene dada porque solamente puede trabajar con conjuntos linealmente separables. O sea, usted no puede identificar cosas como el XOR, ¿cierto? Porque el XOR tiene el problema de que no es linealmente separable, ¿cierto? Y bueno, eso quedó grabado. Andrés Riasgos, procesamiento limitado no sirve para funciones linealmente no separables, conjuntos de datos realmente, ¿sí? SSH, no es posible linealmente no simplemente como el XOR, correcto. Draco, solo puede resolver eficientemente problemas separables. No, eficientemente depende, ¿cierto? Depende del training, depende de muchas cosas. Pero realmente cuando no son separables, realmente no los puede resolver, ¿sí? Cuando no son separables. El error, ¿qué pasa muchachos con el porcentaje de error? Es muy alto, realmente es peor que hacerlo aleatoriamente. ¿Cómo así? La aleatoriedad suele tener un error del 50%. ¿Qué es aleatorio? Supongan que ustedes 6 son un conjunto de datos y yo tengo una etiqueta A y digo que no. Entonces digo, usted pertenece al conjunto A, usted no pertenece, usted sí pertenece, usted no pertenece, usted no pertenece, usted sí pertenece. Eso es aleatorio. Eso en promedio tiene una eficiencia del 50%. Entonces eso es peor que lo aleatorio, ¿sí? Cuando les da más del 50% algo de error, que sea de inteligencia artificial, es peor que el caso aleatorio. ¿Cuál es el caso aleatorio? Escójalos arbitrariamente, ¿sí? Con arbitrariamente, yo repito el experimento muchas veces, tengo 50% de error. ¿Listo? Bueno, ¿qué nos dijo Milton? Limitación de aprendizaje para reconocimiento de patrones, pero tiene que ver con los conjuntos linealmente separables, ¿cierto? Edgar Andrade, en la distribución de información. No, tiene que ver es con la clasificación de conjuntos linealmente, ¿no? Separables. Hay problemas, como el caso del ESOR. Nia, ¿trabaja solo con entradas binarias? No, eso depende de la función de activación de la red neuronal. Sí, depende. En el perceptrón que vimos, pues sí, trabaja con -1, 1, pero el perceptrón perfectamente puede trabajar con la sigmoidea, ¿cierto? Que acepta valores reales. O sea, ¿acuerdan que también tiene la opción de la sigmoidea? Ahora, utilizamos principalmente función lineal por la facilidad, ¿cierto? Pero sigmoidea también se puede utilizar y la sigmoidea acepta entradas reales, ¿sí? Bien. CAES, alto grado de error para problemas linealmente no separables. Bien. Se viene. Solo puede solucionar problemas linealmente separables. ¿Sí? MAP, no se comporta bien con problemas complejos. La tasa de error es muy alta. Bueno, es que complejo es una palabra... ¿Alguien más envió? Limitaciones con problemas linealmente no separables. Bueno, Nashini tuvo razón. Vamos a ver, MAP. No se comporta bien con problemas complejos. O sea, la palabra complejo es, digamos, no es que sea complicado, no, complicado y complejo son distintos. Complejo depende de donde usted lo mire, ¿sí? Depende de usted lo mire. De hecho, en Cali hay una materia que ustedes estudian, de hecho, en vida artificial se mira todo como 2 meses de complejidad. Realmente la complejidad no se puede definir de una sola manera, depende del contexto. Yo diría es con problemas que no sean linealmente separables, ¿sí? Complejo, de mente un problema de clasificación lineal podría ser complejo. Supongan que yo mida la complejidad con el número de variables y yo tenga 100 variables de entrada y una de salida y resulta que es linealmente separable. ¿Eso es un problema complejo? Si yo lo miro desde el punto de vista del número de variables, ¿sí?
Entonces, depende, ¿sí? La complejidad es algo que hay que tenerle cuidado. Bienvenido el próximo semestre, que no sé si de complejidad de optimización, si no, pues nos vemos, ¿sí? Error alto debido a que no es muy óptimo para problemas que no son linealmente separables. Realmente no es que no es muy óptimo, es que no sirve para problemas que no son linealmente separables. Y la retimopatía nos dijo que solo recibe menos 1 y 1. No, eso depende de la función de activación. Estamos hablando del conjunto de datos, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿tienen dudas? ¿Por acá, dudas? ¿Nada? ¿Por acá? ¿Nada? ¿Por allá? Dígame. Sí, realmente la parte de los conjuntos linealmente separables, la desventaja más fuerte que tiene, ¿sí? ¿Qué me va? En el primer taller cuando decía que tenía dos entradas y la suma, se reconociera la suma como... Reconociera la suma de las entradas con Adeline, ahí ya le toca mapear entrada y salida, ¿cierto? Mapear algunos datos de entrada y salida, por ejemplo, 5 y 3 da 8, 3 y 5 da 8, cosas así. Toca generar un conjunto de datos, ¿sí? Pero igual, lo puedes trabajar con esto. Obviamente no va a dar algo tan bonito, pero igual trabajo. Se lo deben solucionar con Adeline. Bueno, muchachos, siguiente pregunta. Vamos a ver cómo están. Se tiene el siguiente dataset: género, edad, estrato, tiene diabetes. Género es masculino o femenino, aunque hoy en día hay 32 géneros, ¿cierto? Según leí por ahí, pero vamos a poner masculino o femenino. ¿Listo? La edad está entre 0 y 100. De 100 he leído que hay 32 géneros. Estrato entre 1 y 100. Y tiene diabetes. ¿Es verdadero o falso? ¿Cómo procesarían ustedes estos datos para ser ingresados a una red neuronal? ¿Cómo los trabajarían? Entonces me cuentan allí, muchachos. Vamos a revisar las diferentes respuestas, ¿cierto? Vamos a ver qué proponen cada uno. Para las entradas de una red neuronal se deben convertir los datos en -1 y 1, donde 1 es el cero lógico. Género M o M o F pues se transforma en -1 o 1, pues sí, ese es directo. La edad, aquí la está categorizando, ¿cierto? Pero deben tener en cuenta que la edad está entre 1 y 100, ¿cierto? Entonces sería 0, 10, pero le falta más bits para representarlo, ¿cierto? Esa entrada se convierte en varias. ¿Por qué? Porque no la puedo codificar con un solo bit, dígame. Eso no la puedo codificar con un solo bit. ¿Cuántos bits necesitaría, muchachos? Sí, de esa sección. Aquí le decidieron partir en 10 intervalos. ¿Cuántos bits necesito? 4 bits, ¿cierto? Y no, o sea, necesito un espacio de 16, pero voy a usar solo 10. Extracto, lo mismo. Y tiene diabetes, verdadero o falso, pues es -1 o 1, según el caso. Muy bien. ¿Qué dijo Draco? Se deben normalizar los datos. Para ello el género tiene diabetes, al ser binarios, pues pueden asignar 0 o -1 o 1 directamente. Para las variables se debe pensar en una función mínimo de correspondencia de 0 a -1 y mínimo a 1. También es muy... Alguien envió. -1 para las variables se puede pensar, puede también una función de correspondencia, pero debe también aclararse de que esa función de correspondencia debe generar un conjunto de bits, ¿sí? Esa función debe generar un conjunto de bits porque a la larga es con eso que alimentamos la red neuronal, ¿cierto? La red neuronal debe diferenciar los casos. Entonces para ello deben generar las entradas de este. Vamos a ver qué nos dijo el FC. Para el género y la diabetes son binarios, En grupos de 10 en 10 pertenece a... entonces las entradas serían, por ejemplo, si la persona que utilizó 4 bits, es correcto. Vamos a ver qué dijo Nia. Los datos se pueden procesar como entradas binarias, o sea, de 0 a 1 con signo -1. Para el género se asigna una opción para cada hito, Deben ser transformados directamente de decimal a binario. También es correcto. ¿Cuántos bits se nos irían por cada una de las dos? O sea, es de 0 a 100. ¿Cuántos bits necesitaríamos para representar entre 0 y 100 en binario? 7, ¿cierto? La primera opción de categorizarlo nos vuelve una entrada en 4, ¿cierto? Y esta segunda nos vuelve una entrada en 7 entradas. O sea, eso deben considerarlo ustedes en el diseño de la red neuronal que va a aceptar esa más o menos, porque el parcial va a ser así. Yo les doy el problema y bueno, arréglenselas, ¿sí? Edgar Andrade, ¿qué dijo? Las entradas se estandariza por un patrón entendible por la red. Muy bien, 1 menos 1. Eso lo hacemos, bueno, esto es además de programación, pero sí. Pero falta también, bueno, ¿qué vamos a hacer con estas que son? Que son datos enteros, ¿cierto? Sí, se pueden pasar directamente a binario, ¿cierto? Entonces una entrada se nos convierte en 7, ¿sí?
Es necesario hacerlo pues para que la red neuronal entienda cuándo es 0, cuándo es 1, cuándo es 2. O sea, hay que ayudarle, ¿sí? Lamentablemente la Machine Learning no es tan lindo así. Debido a que las entradas son letras y el número en base 10, estas deben procesarse de esa forma que la red lo entienda, -1, en el caso del género. Pero pues faltó explicar qué va a hacer con... categorizándolas. Pero pues depende del número de bits, ¿no? Y el número de categorías que van a usar, si lo va a hacer de 10 en 10 o de 5 en 5. Cada una de esas presenta sus ventajas, sus desventajas. Si yo categorizo por un rango muy amplio, ¿qué pierdo? O sea, por ejemplo, si categoriza precisión. O sea, por ejemplo, categorizar a 0, 50 y 50, 100. 51, 100. Pierdo precisión. La ideal es pasarlo directamente a binario, hacer un decódigo binario decimal, ¿cierto? Pero eso tiene su... Depende, ¿cierto? Eso lo que vamos a estudiar a partir de las próximas clases es cómo mejorar la parte del entrenamiento, ¿sí? Porque es que vamos a tener problemas, bueno, cómo clasificamos los datos, ¿cierto? Cómo los trabajamos. Y adicional a eso, bueno, ¿cuánto tengo que entrenar la red? Porque es que acuérdense de la diferencia entre que una persona sepa las multiplicaciones de memoria o sepa multiplicar, ¿sí? ¿Ustedes prefieren saberse las multiplicaciones de memoria o saber multiplicar? ¿Qué prefieren? Multiplicar, ¿cierto? La idea es que la red neuronal sepa identificar patrones, más no se los aprenda de memoria, ¿sí? Entonces vamos a ver una relación, eso va a haber unas relaciones entre error general, que es error con todo, y el error de entrenamiento. Resulta que el error de entrenamiento lo podemos reducir, pero si lo reducimos demasiado, el error general se nos dispara, ¿sí? ¿Qué es el error general? Cuando ya probamos con patrones externos, ¿sí? Eso lo vamos a analizar a partir de la siguiente clase. Es que hay bastante tela que cortar aquí. Vamos a ver qué dijo la señorita Yuri. Género 1 masculino, -1 edad, ajá, en 8 secciones, ok. Uy, aunque le cae un poco raro. Bueno, prefirió de 3 bits, ya quedó. Sí, soy un genio. Entonces, es un genio. El estrato se sigue el mismo procedimiento para diabetes, ajá. Listo, parce, muy bien, ¿cierto? Pues sí, entendieron de lo que dijo aquel compañero, ¿cierto? Pues es un compañero porque dijo que es un genio, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí entendieron lo que él trató de decir acá? O sea, en lugar de partirlo en 10, lo partió en 8 secciones. ¿Para qué? Para aprovechar al máximo los bits. Es correcto. SSH. Ajá, el género es directamente binario. Clasificamos en rangos de 10 que salen 4 bits. Estrato. Se puede clasificar de igual manera de convertir cada número exacto a binario para que Uy, tiene que mejorar esa redacción. Para que se necesiten 7 bits, ¿cierto? Diabetes B1 y F igual a -1. Si están en seminario, muchachos, les van a dar palo, ¿sí? Listo. En el caso del género, de manera binaria, ajá, con la edad determinamos, la edad de determinar rangos puede ser si ven problema, determinar rangos puede ser de 10 en 10, así tendríamos 0, 10. Como -1, -1, -1. Ahí le entiendo, hay que mejorar la redacción. Van a sufrir con ese anteproyecto, muchachos, o trabajo de grado. Con el estrato transformado, el valor a binario lo que daría es una entrada de 7 bits. Ajá. Con la diabetes binaria. Muy bien. Sí, está muy bien. Simplemente hay que mejorar esa redacción. Vamos a ver qué dijo Nachini. Le hace conjuntos de 10. Ajá. Muy bien. Está muy bien, Nachini. Andrés Riascos. Se deben generar las entradas en valores binarios, es decir, para género, ajá. Contener 7 números binarios para alcanzar a comprender, no a comprender, a abarcar, es abarcar los 100 valores para el estrato, lo mismo que el anterior. Esto, cuidado con la redacción, básicamente se puede decir, se aplica lo mismo. Desconecté mi internet mágico, listo, y vamos a ver DRZ, ¿qué nos dice? Los datos deben ser procesados al género al menos se transforma a -1, igual forma tiene diabetes, Sí, está muy bien. Se viene. Representada de 7 bits, muy bien. ¿Y qué nos dijo LOL? Vicios. Clasificando las entradas se da estrato entre 0 y 28, ajá. Que serían las entradas, bueno. Listo, muchachos. Esta también está bien, la de LOL. ¿Preguntas hasta aquí sobre la clasificación de datos? ¿Ya los que tenían dudas quedaron un poco mejor? Bien, entonces sigamos. Esto se está poniendo deliciosón.
En cada iteración, ¿cómo pueden variar los pesos al proceso de aprendizaje, de acuerdo al proceso de aprendizaje en perceptron? Tomando en cuenta la lógica de función signo. Entonces, ¿cómo pueden variar los pesos en cada iteración? Listo, muchachos, vamos a revisar las respuestas de los distintos estudiantes. Se viene, es la siguiente, ok. Entonces, la Ander Riascos, ¿cierto? Pues sabemos que tiene problemas, ¿cierto? Porque no es así, ¿cierto? Voy a darles una pequeña explicación de cómo se actualiza el perceptron en cada iteración, cómo se actualizan los pesos, ¿cierto? ¿Cómo se actualizan los pesos? Si ustedes recuerdan, muchachos, W de T más 1, ¿cierto? Es igual al peso actual, ¿cierto? Más el factor de aprendizaje, ¿cierto? De la salida deseada menos la salida obtenida por el patrón de entrada. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? Ahora sí, analicemos esta variación, que esta variación vendría siendo el delta de WT, o sea, esto es lo que cambia. Entonces, el peso de aprendizaje, ustedes se van a dar cuenta que si esto está en la lógica de menos 1 o 1, esto puede variar de la siguiente forma, como 2 o menos 2, ¿ya? Entonces puede ser más o menos 2, ¿cierto? Por la entrada, pero la entrada es más o menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto, muchachos? En cada iteración el peso puede reducirse 2 veces el factor de aprendizaje o aumentar en 2 veces el factor de aprendizaje. Por eso es que es importante que el factor de aprendizaje sea adecuado. De todos modos, en el taller tienen un punto para jugar con eso, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Sí, para este domingo, ¿no? Y ya le vendría taller 3. Entonces, eso es así. ¿Sí? Entonces, son cortos, ustedes hacen eso en una mañana. Entonces, muchachos, máximo puede variar positivamente, o sea, sumarle al peso de aprendizaje 2 veces el factor de aprendizaje o restarle 2 veces el factor de aprendizaje. Y otra nota acá, porque es importante que esto no sea 0, ¿cierto? Para evitar que la entrada sea 0, porque pues no hay actualización del peso de aprendizaje, porque es que eso hablamos de la regla de del gradiente descendiente, ¿cierto? ¿Cuál es el chiste del gradiente descendiente, muchachos? Ustedes tienen un óptimo, que es por aquí, ¿cierto? Y ustedes tienen distintas funciones. ¿Cuál es el chiste del gradiente descendiente? Supongamos que con los pesos aleatorios usted cayó acá, ¿cierto? La idea es acercarnos al valor óptimo paulatinamente, ¿sí? Esa es la idea del gradiente descendiente, ¿sí? Acercarnos al patrón poco a poco. Este es el punto ideal, ¿no? ¿Cierto? Esa es la idea del gradiente descendiente. Bien, muchachos, entonces pues ahí les doy la respuesta, que Andrés Riascos, pues que tenía ese problema. Y Nachini, está, no, pero ¿cómo? Vamos a ver qué nos dijo nuestro presidente. Uy, ¿cómo se habrá metido aquí? Menos 1. Depende del error, sí, algo cercano, pero no. No. No, vamos a ver qué dijo Yuri. No. Puede variar entre menos 1, entre menos 2, factor de aprendizaje, y 2 el factor de aprendizaje. ¿Varían los pesos de positivo a negativo o no? Como ven, todos se equivocaron. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que repasar esa parte, ¿no? Igual estas reglitas de aprendizaje es bueno saberlas, ¿sí? Porque pues eso es para escoger adecuadamente los parámetros de entrenamiento de una red neuronal. Vamos con la última de la serie. Dígame. En este. Lo que pasa es que este de acá está la regla de actualización. WT más epsilon de la diferencia de la... Ajá. Y como estos pueden tomar valores entre 1 y menos 1, por eso es que los pude deducir así. O sea, esto puede ser más 1 o menos 1. Entonces la diferencia puede ser 2 o menos 2, máximo. Es por eso. Entonces, bueno, muchachos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre Adeline y Perceptron? Listo, muchachos. Entonces vamos a revisar las respuestas. Empezamos con map. La función de activación solo es la lineal. ¿Pero en dónde? ¿En la Perceptron o...? En Adeline, exactamente, sí. Muy bien.
En la A-line se ingresan valores, y pues también es necesario decir que ingresan valores reales y en el perceptron se deben procesar, bueno, convertirlos a binarios, correcto. La A-line trabaja con valores reales. Nachini, la función de activación, ok. A-line puede trabajar con, y hay otra diferencia que no hemos mencionado. La regla de actualización del perceptron depende del gradiente descendiente. De A-line depende del error cuadrático medio. Acuérdense de eso. LOL, que en perceptron entras. Bueno, ok. Ok. No, no es que sea lineal. O sea, depende. O sea, en perceptron es con el gradiente descendiente. En A-line es con el error cuadrático medio. ¿Listo? Vamos a ver, Yuri, ¿qué dijo? No, a la hora de modificar los pesos de entrenamiento de line tiene en cuenta el grado de corrección de la serie estimada. Bueno, bastante cercano, hay que felicitar a la profe. El carro es azul. Ok. Aquí tengo infiltración de la CIA y el servicio secreto venezolano, según veo. Su diferencia está en la regla de aprendizado, también y en cambio se la función de lineal. Sí, bastante cercano. Andrés Riascos, son binarias, ok, pero también falta lo del aprendizaje. Edgar Andrade, no. Menderey, muy triste. Silvana, ok. El perceptron permite separar conjuntos lineales y no, tiene que ver es con la función de activación y el método de entrenamiento. Uno está basado en gradiente descendiente y el otro está basado en error cuadrático medio. ¿Listo? Y Nachini, sí. Entonces, muchachos, en esta parte de aprendizaje me doy cuenta, me doy cuenta que hay fallas. Entonces, para que las manejen, ¿vale? Ustedes mismos se dan cuenta de eso. Bueno, muchachos, ¿saben qué sigue? ¿El qué? ¿El lunes hay grados? No, tiene que ser la grabación. Bueno, muchachos, entonces, ¿ya saben qué sigue? Muchachos, esto es un acumulado de 4 clases, por eso le dediqué 1 hora a esto. Ya estamos actualizados con la herramienta, ya ahora en adelante van a gastar menos minutos, ¿listo? Esto es un recopilatorio de lo que había. Esto lo estoy haciendo cada clase. Entonces, muchachos, vamos a hacer el quiz. Entonces, muchachos, ingresen a la página Kahoot, ¿cierto? Estas herramientas ustedes las aman, ¿no? Vamos a ingresar Kahoot. Esperen, yo activo el quiz. My Kahoot. Esperen, muchachos. Ingresen a la página Kahoot. Les debe aparecer esto, ¿listo? Listo. Voy a arrancar el quiz. Ya ingresaron a Kahoot. Les debe aparecer el pin. Pero ¿por qué yo tengo...? No, es que yo estoy con mis datos, ¿cierto? Dale, la página Kahoot, muchachos. Esto va a ser igual rápido, frescos y frescas. Ya están las notas del quiz 2. Con respecto a las notas del primer taller, estuve enfermo el fin de semana y ese fue el retraso. ¿Qué pasó? Ya está, me avisan cuando estén listos todos. Bueno, entonces acuérdense de ingresar ahí. Listo, muchachos, entonces ya que todos ingresaron, voy a arrancar el quiz, ¿cierto? Entonces el quiz, eso es rápido, tranquilo, eso es nota inmediata. Les puse más, son como 5, pero ya. Bueno, muchachos, ya. Ingresen ese pin. Y recuerden ingresar su código estudiantil porque pues eso tiene nota, ¿cierto? Su código. Ingresen ese pin, muchachos. Ya van 7 players, 8 players de playeras, vamos a ver. ¿Faltan playeras? Digo, players. Nada. 14. Listo, vamos a iniciar. ¿Preparados? Y preparadas. Bien, muchachos, 6 questions. Are you ready? ¿Están listos? No es una característica de MLP. MLP son perceptron multicapa, ¿sí? Entonces ahí las aparece.
Preparando, esperen. Ya les aparecieron las opciones y está contando el tiempo. Pero no dice cuál es, qué significa que tipo aparece. Sí, no, porque es que eso me toca a mí. Bueno, igual, creo que los va a sacar. ¿Ya lo sacó? Conectando. Entonces, muchachos, ya entraron, nada, no toquen nada. 15, ¿no eran 14? Bueno, son 6 preguntas. Are you ready? ¿Están listos? No es una característica de... a ver, no es una característica de MLP. MLP es perceptron multicapa. Vamos a ver, muchachos. Tolerancia a fallos, autoorganización, tolerancia a fallos. Se repitió y se pueden eliminar o crear conexiones. Sí. Qué raro. Esa pregunta Entonces está fácil porque está regalada. Muchachos, bueno, ¿qué contesta? 14. ¿Es correcta? No sé, se pueden eliminar o crear conexiones. Realmente la red neuronal. Realmente, grave pedazo. Realmente las redes neuronales son tolerantes a fallos, creo que esto era tolerancia al ruido, autoorganizadas y pues no se pueden crear o eliminar conexiones, no es la idea, ¿cierto? Lo que se cambia son los pesos sinápticos, ¿listo? Entonces, siguiente. Entonces, bueno, ahora va liderando esta persona, ¿cierto? Indique una de las fases del algoritmo de propagation. Una de las fases, simplemente indíquelas. Fase backward, forward, fase error correction o ninguna de las anteriores. Vamos a ver cómo les va. Eso lo explican en el paper. No, muchachos. Igual les puse más tiempo ahora para que no les diera neurismo o algo así. Falta una respuesta. Muy bien. Backward o forward. Pues forward es propagar la entrada hasta el final, ¿cierto? Y backward es tomar en cuenta los errores y propagarlos hacia atrás. Eso es las dos fases. Corrección error realmente es el algoritmo y pues ninguna anterior, eso es un regalo. Listo, muchachos, van muy bien. Pues para acelerar el cálculo de ¿qué se debe hacer con los datos de entrada en backpropagation? Multiplicarlos por 2, normalizar, elevarlos al cuadrado o ninguna de las anteriores. Vamos a ver. Vamos a ver, muchachos, sin hablar esas cosas. Faltan 3 personas. Entre menos tiempo pase, menos nota. Y falta una persona. Son 15, ¿verdad? Bien, entonces multiplicarlos por 2 no. La respuesta es normalizarlos entre 0 y 1 para acelerar el entrenamiento. Lo que pasa es que el ajuste de los pesos depende de la entrada, ¿cierto? Entonces, si los pesos están muy separados, si las entradas están muy separadas numéricamente, pues se va a demorar más en ajustar los pesos. Esa es la gran diferencia. Se deben normalizar las entradas. Muy bien. Entonces, hasta ahora va liderando esta persona. El objetivo de backpropagation es reducir el número de capas ocultas, un mapeo entre la entrada y la salida, hallar una buena función de activación para la red o ninguna de las anteriores. Manos a la obra, muchachos. ¿Será que uno quiere reducir las capas ocultas? Ninguna de las anteriores. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cogió la respuesta?
Bien, muchachos, la respuesta correcta es la número 4. Es un mapeo entre la entrada y la salida a través de los pesos, ¿cierto? Reducir el número de capas ocultas no, eso depende de la arquitectura de la red. Backpropagation trabaja con cualquier número de capas ocultas. ¿Hallar una buena función de activación para la red? No, ese no es el objetivo. Y pues no aplica ninguna de las anteriores. ¿Listo? Vamos a ver cómo les va en esta, muchachos. Hasta ahora va liderando y este está en racha, según esa llamita, ¿cierto? Ah, sí, este es el más rápido, según esto. Tiene el dedo más rápido. ¿Sí? Pues ahí dice. ¿Yo qué hago? Según el artículo, ¿cuál es la ventaja de backpropagation? Se puede clasificar cualquier conjunto de datos. No es necesario proponer un matemático para solucionar. Se puede entrenar datos muy rápidamente o ninguna de las anteriores. Según el artículo, ¿cuál es la ventaja de backpropagation? Está dudando. Es que el problema es que yo no entiendo, aquí hay 10 mega y no se ven. Muy bien, no es necesario proponer un modelo matemático para solucionar, es decir, usted puede mapear la entrada y la salida sin proponer ningún modelo matemático, ¿cierto? Esa es la... ¿Se puede clasificar cualquier conjunto de datos? No, porque digamos, eso tiene sus limitaciones. Todos estos algoritmos que vamos a ver tienen sus limitaciones. Muy bien, muchachos. Va liderando esta persona, ¿cierto? Va liderando esta persona. ¿Cuáles son las desventajas de backpropagation según el artículo? Se realiza un mapeo estático entre la entrada y la salida. No siempre se adapta a situaciones reales y pueden causar errores. Ninguna de las anteriores es necesario proponer un matemático para ellas. 11 respuestas. Si no, esta aplicación me encanta para quizzes. ¿Esto es más divertido que el campo virtual o no? Más emoción, más adrenalina. ¿Sí? ¿Te coloca cosas muy raras? No siempre se adapta a situaciones reales y puede causar errores, ¿sí? Por eso, esa es la limitación del backpropagation, o sea, no siempre se adaptará a los patrones reales, ¿sí? Entonces puede dar un error. Entonces, el ganador es, el que tuvo los mayores puntos fue alguien. O sea, todos. Bueno, vamos a tener los resultados. Este es la campeón, que tuvo la racha. Ok, vamos a guardar los resultados. Voy a guardarlos y pues ahí me aparece, ya les convierto eso en nota luego. ¿Listo? Bueno, muchachos, espero hayan disfrutado este segundo quiz, este tercer quiz de redes neuronales. Ahí miro la relación luego. ¿Sí? Hago una curva o algo. Pues, pero a ustedes les fue bien en el quiz pasado. Las notas están ya. Bueno, vamos a ver cómo les fue. Pero usted la primera, 7 minutos y... No. Sí, verdad. Ni siquiera acababa de... que acababa de darle la pregunta. Sí, apareciera aquí. Vamos a ver. ¿No aparece? Esperen. Uy, no muy tiranos. Entonces, muchachos, vamos a ver cómo les fue. Estos son los scores, ¿sí? NN. ¿Alguien se va a quedar sin nota? Ok. ¿En serio alguien puso NN? Bueno. Bueno, ahí miramos los puntos. Número de respuestas correctas.
Bueno, pues digamos, si tuvo respuestas correctas de 6, sí es complicado, buena nota, pero digamos que yo diría que a partir de los 5.000 o 6.000 puntos, ahí luego miro, ¿cierto? Entonces, No, muchachos, 6.000, no, pero que 5.000, claro. pero es que no es ponderado, yo lo manejo de otra manera, relajados. ¿Cómo así? Ah, déjenme, yo hago mis cosas. Entonces, muchachos, ya saben. Ah, déjenme. Entonces, muchachos, ya empezamos con el día de hoy. Nos tomamos una pequeña pausa, espero les haya servido, pero pues ya es hora de mirar el tema, ¿sí? Entonces, muchachos, el día de hoy los requiero atenticos y atenticas, ¿cierto? Esperen, clases, aprendizaje supervisado, parte 1, aprendizaje supervisado. Listo, muchachos, muchachas, señores, invertembras y etcétera, ¿cierto? Entonces ya vamos a empezar ya el aprendizaje en serio con el tema del perceptrón multicapa, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el perceptrón multicapa, muchachos? Está compuesto por capa de entrada, ¿cierto? La capa de entrada no suele realizar ninguna acción más allá que recibir las entradas, ¿sí? No hace ninguna acción, ningún tipo de procesamiento. Tenemos las capas ocultas que van a estar realmente el aprendizaje de la red y tenemos la capa de salida. Recuerden que la capa de salida puede tener una o más neuronas. Una red neuronal, pues, si clasifica con un solo patrón, tendrá una salida. Pero si tiene más de varios patrones, pues va a tener más de una salida. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Por acá. ¿Todo bien? Bueno. La señal de la capa de entrada se propaga hacia adelante entre las distintas capas. Es una generalización del perceptrón de una sola capa. Permite solucionar problemas más complejos y el algoritmo más común de entrenamiento es el algoritmo de propagación hacia atrás que se llama backpropagation, que se basa en la regla de entrenamiento de corrección del error. Entonces vamos, muchachos, muchachas. El entrenamiento pues de ese algoritmo que vamos a ver luego tiene un paso hacia adelante, la señal de entrada es aplicada, o sea, es el forward, y se propaga capa a capa. Paso hacia atrás, se ajustan los pesos de cada capa utilizando la regla de corrección del error. Características, miren esto, la señal de activación debe ser derivable, o sea, nada de escalones ni función signo, porque no son derivables, ¿sí? Ya que el cálculo del error, ¿cierto? Ya que el cálculo del error vamos a trabajar con la derivada de la función de activación, las que más se utilizan son funciones lineal y sigmoide. Ya van a ver por qué utiliza la sigmoide. Capas ocultas, pueden ser una o más capas, ¿cierto? Ocultas, las cuales no están conectadas a las entradas y salidas directamente. Conectividad está determinado por los pesos de las conexiones de cada capa, ¿sí? Entonces, miremos esto, muchachos, muchachas, ¿sí? Entonces vamos a analizar. Entonces, ¿qué observan aquí? Esta es la capa de entrada. Si ustedes observan las entradas, directamente están conectadas a la neurona de entrada, ¿sí lo ven? Pero esas no realizan ningún tipo de procesamiento, sencillamente dejan pasar la señal. Ahora sí viene lo bueno. Nos conectamos a la capa oculta o una o más capas ocultas. En este caso tienen dos capas ocultas y finalmente tenemos la capa de salida. O sea, las capas ocultas pueden ser una o más capas ocultas. ¿Listo? Bien. Entonces, si miramos acá, muchachos, ¿cuáles son las principales características? La señal de computación de la entrada se puede expresar como una señal continua no lineal y la computación de un gradiente que es necesario para propagar el error a través de la regla de aprendizaje y así ajustar los pesos. O sea, vamos a utilizar un gradiente que es una derivada para ir ajustando los pesos de tal forma, busquemos que el error ¿qué? ¿Qué queremos hacer con el error? Reducirlo, ¿cierto? Y la computación de la entrada se puede expresar como una señal continua no lineal. ¿Por qué no lineal? ¿Cierto? Porque ustedes van a darse cuenta que a través del paso de la red, ¿cierto? Eso se puede generalizar como una función no lineal, ¿sí? Bien, vamos a ver lo que es el algoritmo de backpropagation. Entonces, bien, vamos a mirar estas cosas con calma, ¿sí? En una neurona dada, ¿cierto? En una neurona dada, el error puede expresarse como la señal, ¿cierto? Deseada menos la señal. Bueno, valor obtenido, valor deseado menos valor obtenido, se nos da el error. Eso viene, pues ya lo sabemos. Y vamos a utilizar el error medio de una capa C como el error de una capa como el error cuadrático medio, que es un medio,
¿cierto? De la suma del error al, pues si observan es esto, ¿no? De cada neurona en la capa al cuadrado. ¿Hasta ahora hemos hecho algo? Nada, ¿cierto? Y el error global va a ser básicamente la sumatoria, aquí falta una C, ¿cierto? Luego les explico qué es eso. El error cuadrático básicamente es el error de todas las capas, ¿cierto? Es el error de todas las capas, ¿sí? Aunque lo vamos a generalizar ahora con respecto a los patrones, ¿sí? Bien. La capa de salida se busca que el error sea mínimo mediante ¿qué? Un gradiente descendiente, ¿sí? Ustedes ya saben cuál es el método del gradiente descendiente, ¿no? Pues sacar la derivada del error con respecto a los pesos para ajustar el mismo peso, buscando que el error sea cero, ¿cierto? Hacemos una aproximación, o sea, derivamos el error con respecto al peso, porque buscamos ajustar los pesos de tal forma, poco a poco se vayan yendo el error se vaya yendo ¿a dónde? A cero, ¿cierto? Realizamos los cálculos respectivos, ¿cierto? Y nos va a dar que esto es menos la entrada deseada, perdón, la salida deseada menos la salida obtenida por la derivada de la función de activación, y esta neta es la entrada de esa neurona, la entrada neta de esa neurona, por la entrada, ¿cierto? Que se obtiene. Una cosa es la entrada neta y otra cosa es la entrada. Eso lo vamos a ver ya más suave ahora. O sea, si ustedes, les explico acá, supongan que ustedes tienen esta neurona, ¿cierto? Tienen esta neta. Y esto tiene un peso W1 y esto tiene un peso W2. Y por aquí viene una señal de otras neuronas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a medir el error aquí? Si ustedes ven, muchachos, esta entrada neta sería esta entrada por este peso más esta entrada por este peso. Esa es la entrada neta, ¿no? Y ahora, pero como depende de este peso, el X sub J, si vamos a actualizar W1 sería este, ¿cierto? Si vamos a actualizar W1, y si vamos a actualizar W2 sería este, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver cómo funciona el backpropagation, ¿sí? Listo. Eso con respecto a la capa de salida, ¿cierto? Y el proceso de entrenamiento que busca modificar el peso de acuerdo al error calculado, de la siguiente forma: el peso actual, que es el peso que tenemos, más un factor de entrenamiento por el gradiente descendiente, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. En algunos libros te van a encontrar que se utilizan un jacobiano como forma de generalización. ¿Se acuerdan del jacobiano? El jacobiano es una derivada de orden n, es una derivada parcial, ¿cierto? Usted tiene una función x, y, z. Entonces el jacobiano es la derivada, ¿cierto? Parcial con respecto a x, ¿cierto? Perdón, la derivada de la función con respecto a x, la derivada parcial de la función con respecto a y la derivada parcial de la función con respecto a z, y eso arma un vector, básicamente. Eso es el jacobiano. La diferencia, muchachos, es que la función depende de los pesos, por eso se hace la derivada parcial con respecto a los pesos. Acuérdense que la derivada parcial es básicamente derivar una función o lo que sea por una variable y considerando las otras como constantes. Entonces sale mucho más sencillo que la derivada normal, ¿sí? ¿Sí? Porque uno busca reducir uno busca restarle digamos, a esta fórmula busca restarle al peso el aporte del gradiente para aproximarlo a cero, por eso es menos. Sí, pues que eso menos da más. Sí, efectivamente este menos se come el otro menos y entre los menos dan más. Sí, o sea, eso se come y ya. Sí, básicamente la explicación es horrible, pero es que este menos se multiplica por este menos, entonces da más, entonces queda lindo, queda de esta manera. Queda que la regla del entrenamiento, ¿cuál va a ser? El peso actual es igual, próximo peso va a ser igual al peso actual más un patrón más el patrón de aprendizaje de la salida deseada menos la entrada deseada, perdón, salida deseada menos salida obtenida por la función ¿qué? Esta es la derivada de la función de activación evaluada en la entrada neta por el X sub J, no hay ese paréntesis. ¿Listo? Ahora bien, si la función de activación es lineal, ¿cuál es la derivada de la función de activación lineal? ¿Cuál es la derivada de X? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿Cuál es la derivada de X? 1, ¿cierto? La derivada de X es 1, ¿sí? Ahí dice.
¿sí? La derivada de x es 1, muchachos. Consulten al profesor de matemáticas, de cálculo, y yo les dirá, la derivada de x es 1. Si es otra cosa, todo esto de redes neuronales va al piso, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿qué más les puedo contar? Acá, ustedes van a ver que está la función sigmoide, ¿cierto? ¿Sí? Y la derivada de esta función es una belleza. ¿Por qué? Es una composición de ella misma. Ustedes van a ver que la derivada es la función multiplicada por 1 menos la función. ¿Por qué? ¿Cierto? 1 más 1 de e a la neta, ¿cierto? Entonces yo voy a expresar eso, como no quiero aplicar regla de la división, entonces voy a decir que eso es 1 más e elevado a la neta elevado a la menos 1. Entonces aplicamos regla de la cadena. ¿Cuál es la derivada de lo de afuera? Menos ella misma, ¿cierto? 1 más e a la neta. ¿Y cuál es la derivada interna, muchachos? E elevado a la neta, ¿sí? Y pues este menos se mete acá y por eso queda 1 menos s. Ya. Entonces la sigmoide o función logística se utiliza porque la derivada es ella misma, ¿sí? No es necesario hacer nada más. Ya ven la belleza de esa función. Es lo mejor del mundo, ¿sí? Es lo mejor que nos ha pasado, muchachos. La derivada es ella misma, ¿sí? Pues una composición de ella misma, ¿sí? ¿Se acuerdan de cálculo 1? Me imagino. Eso fue hace poco, ¿sí o no? Bueno. Ahora sí. La capa oculta, ¿cierto? Pues resulta que, bueno, ustedes saben que la capa de salida, pues listo. ¿Cuál es el error de la capa de salida? De acuerdo a lo que hablé. ¿Cuál es el error, muchachos? ¿Cuál es el error de la capa oculta, de la capa de salida? ¿Cómo? Dígame. No. Es la salida deseada menos la salida obtenida, ¿cierto? Eso es lo que yo puedo medir. Pero ¿cómo medimos en la capa oculta? ¿Sí? O sea, ustedes quedan pensando, ¿cómo haríamos en una capa que está atrás? O sea, en esta niña que está acá, ¿sí? Si ustedes preguntan, bueno, ya está claro, esperen. O sea, yo y aquí estamos claros que en la capa de salida, bueno, el error es la salida deseada, ¿cierto? La salida deseada menos la salida obtenida, ¿cierto? Eso ya todo el mundo lo sabe, ¿o no? Listo. Ahora, ¿cómo hacemos en esta capa oculta, carajo? ¿Sí? Está ahí. O sea, ¿cómo creen que tendríamos que hacer para calcular el error allí? Se van moviendo con los pesos, es correcto. Sí, el error se va propagando hacia atrás, como si estuvieran metiendo una entrada al final de la red neuronal, ¿sí? Y ella se va propagando hacia atrás. ¿De qué manera? ¿Sí? Sí, esto efectivamente tiene unos pesos, ¿cierto? Y esta neurona en sí tiene un error, ¿cierto? Dependiendo del patrón y eso. Este error lo vamos a multiplicar por el peso. Y hacemos eso con cada una de las neuronas con que esté conectado, ¿sí? ¿Sí lo ven? Entonces el error se propaga de esa manera. Y aquí tenemos una medida de error de esa neurona, de esa capa. De esa manera se propaga. Y lo mismo hacemos acá, ¿cierto? Con esta otra capa. Si hubieran más de una capa oculta. Ustedes miran cuál es el error en esta neurona y lo multiplican por el respectivo peso y luego los suman. Y ese es el error, ¿cierto? Ponderado de cada una de ellas. ¿Sí? De esa manera se propaga el error hacia atrás. Y de esa manera podemos realizar las respectivas correcciones, ¿sí? De acuerdo al proceso de aprendizaje. ¿Tienen preguntas, sentimientos al respecto? No, hasta la capa oculta, la capa de entrada no realiza ningún tipo de procesamiento. La capa de entrada solo recibe la entrada y las manda y ya, ¿sí? O sea, esto no hace nada, ¿sí? Eso es una capa de adorno, ¿sí? Básicamente.
Podría decirse que está conectado directamente a la capa oculta, ¿sí? Pero pues se considera una capa inicial de procesamiento, ¿sí? Porque a veces se les coloca funciones de activación para acotar la entrada en algunas cosas. Pero por lo general no se hace nada, es una función de activación lineal. Deje pasar, ¿sí? Bien, muchachos, ahora estamos por acá. Ahora, muchachos, resulta que los pesos dependen de las capas ocultas siguientes y la capa de salida. O sea, el error se propaga hacia atrás y el error de la capa oculta H de un conjunto C de neuronas está dado por miren esto, la derivada de la función neta, ¿cierto? Por la sumatoria del error por el peso. ¿Se acuerdan de que yo les dije que se sumaban los pesos de cada una de las que estaba conectada? Él me dijo que sí. ¿Alguien más me dice que sí? ¿Por fingir, por ser, por lo menos? ¿No? No, muchachos, en silencio. Parece que estuvieran viendo, no sé, arquitectura o algo que no les gusta, ¿sí? Entonces, muchachos, de esa manera se hace. Ahorita lo vamos a hacer un poquitico a mano para que lo vean, ¿sí? ¿Listo, muchachas, muchachos, señores, señoritas? ¿Listo? Aunque ya casi pierden lo de señoritas, que ya van a perder lo de señoritas, no. Entonces, ¿listo, muchachos? ¿Qué dice Nacho? Bien. ¿Qué dicen por allá atrás? ¿Qué dice Felipe? Bien. ¿Qué dice Silvana? ¿Qué dicen acá los muchachos de salsa? ¿Todo bien? Bien. ¿Y acá Buga qué dice? Bien. Ah, bueno. Buga son ustedes dos, de hecho. ¿Sí? ¿Hay alguien más de Buga? Ah, bueno. ¿Y ustedes son Tuluá? Buga. Una es Buga sola y la otra es grande. ¿Listo? No, muchachos, a ver, sigamos. Entonces, hasta ahora entienden la idea del algoritmo de propagation. Ahora, ¿de dónde sale esa derivada, muchachos? Si ustedes pueden ver, ¿cierto? Este error, ¿cierto? ¿De qué depende? Si ustedes saben, el error depende de la entrada, de la salida deseada menos la salida obtenida, ¿cierto? La salida obtenida, este Y, ¿de qué depende? Cuando uno aplica una entrada a una red neuronal, ¿de qué depende? De aplicar. Por eso es que sale la derivada, sale la f de la entrada neta, ¿cierto? Y la entrada neta, ¿y la neta de quién depende? Depende de los, es wx1 más w2 más wxn, ¿sí me siguen? Por eso es que sale la derivada de la xn. O sea, nosotros como estamos por el método del gradiente descendiente, recuerden que se aplica la derivada con respecto al peso, por eso sale la derivada de la función de activación. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, acá seguimos. Entonces, bueno, ¿cómo funciona ese algoritmo bonito? Se aplica un conjunto de patrones para entrenar la red, ¿cierto? Vamos a escoger un conjunto de patrones. Se aplica la entrada a la red y se calcula la salida total. Este es el paso que se llama hacia adelante, forward. ¿Sí? Eso es lo que explicaban en el paper, ¿sí? ¿Sí se acuerdan del paper? Era demasiado corto, eso no lo leía en una tarde, menos de eso. Voy a leerlo hasta en el bus antes de venir acá, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Es el paso forward. Alimentamos la red con los patrones y obtenemos la salida. Ahora luego, ¿qué hacemos? Tenemos el paso hacia atrás, backward o backward, ¿cómo se pronuncia? Backward, pues de ward. Entonces tenemos ese paso backward, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el paso backward? Propagamos el error de atrás hacia adelante, o sea, empezamos en la capa de salida y terminamos en la primera capa oculta. ¿Listo? ¿Qué hacemos durante ese proceso? Modificamos los pesos, ¿sí? Ahora bien, el algoritmo en sí mismo. Inicializamos los pesos del perceptrón multicapa entre -1 y 1. Mientras la condición de parada sea falsa, pues se repiten los pasos de 3 a 12. ¿Cuál es la condición de parada? La condición de parada es cuando el error, ¿cierto? No, el 12. Cuando el error global, ¿cierto?, sea menor que un valor especificado o se haya cumplido un número de iteraciones. ¿Listo? Ese es el error de parada. La mayoría de literatura habla de que el error
debería ser menor a algo, ¿cierto? Pero pues uno también puede colocar iteraciones como para... ¿Listo? ¿Por acá todo bien, muchachos? Bien, entonces vamos a ver cómo funciona este nene, ¿sí? Entonces, se aplica la entrada normal. Se calcula los valores netos de entrada para la capa oculta, ¿cierto? Que es la sumatoria de WI, X, su I, no sé qué pasó ahí, más el bias. El bias sigue existiendo, ¿sí? O también le llaman sesgo o umbral, ¿cierto? Se supone, bueno, que la capa H, entonces aplicamos eso y luego calculamos la salida de la capa, ¿cierto? De la capa oculta para cada neurona. Luego, ¿qué hacemos? Calculamos los valores netos para la capa de salida y finalmente calculamos la salida de la red. ¿Qué paso hemos hecho allí hasta ahora? Con ese del paso 1 al 7, ¿qué hemos hecho? El forward, ¿cierto? Es aplicar un patrón de entrada a la red neuronal y mirar la salida. Ahora viene lo rico, ¿cierto? Calculamos la salida de la red. Eso se repitió. De razón salieron 13 pasos. Bueno, calculamos el error en términos para la capa, calculamos términos de error para la capa de salida. ¿Cómo es el error de la capa de salida? Sería, muchachos, como es el error cuadrático medio, ¿cierto? La derivada nos da esto. ¿Sí recuerdan que estamos dando por error cuadrático medio y estamos derivando? Entonces sería el patrón deseado menos patrón obtenido por la derivada de la función. Pero esta neta, ¿quién es? Esta es la neta de la capa de salida, ¿cierto? De cada una de las neuronas de la capa de salida. Estimamos el error de las capas ocultas. Ahora, ¿cómo lo calculamos para cada neurona? Es la derivada de la función de la entrada neta de cada una de las neuronas en la capa oculta. Y, muchachos, viene la magia. Cogemos el error de cada una de las neuronas en la capa oculta y lo multiplicamos por el peso y lo sumamos, ¿sí? Bien, como se puede observar, el error de la capa oculta depende de la siguiente capa, ¿cierto? Porque pues, al final tenemos que propagar el error hacia atrás, ¿sí? Actualizamos los campos de actualizamos los pesos de la capa de salida, ¿cierto? Entonces esto aquí es un más igual, ¿vale? Esto está más raro. Por el factor de aprendizaje por el error por la entrada, pero es la entrada de la neurona, ¿vale? Y lo mismo acá. Y finalmente, ¿qué pasa? Repetimos esto, aplicamos un patrón, ¿cierto? De entrada y hacemos este proceso. Verificamos el error. Si el error cumple la condición, nos vamos. Si no, aplicamos otro patrón. Y así seguimos hasta que el error nos dé menor que un valor especificado. ¿Listo, muchachos? Vamos a ver un ejemplo práctico con esto, ¿sí? Entonces, muchachos, vamos a ponerle pesos ficticios. Ustedes me dirán, ¿cuánto pesa esto? Punto 2, punto 3, ¿alguien? Punto 4 aquí. 0,5, ¿cuánto pesa esta? 0,6, ¿y cuánto pesa esta? 0,7. Bueno, muchachos, entonces vamos a trabajar con una función XOR, ¿cierto? Vamos a trabajar con una función XOR. Entonces, muchachos, si ustedes recuerdan, la función XOR tiene X, Y y una salida, ¿cierto? Vamos a aplicar con ella. Menos 1, menos 1. ¿Cuál es la salida? Menos 1. Si tenemos 1, menos 1, 1. ¿Cuál es la salida? 1. Si tenemos 1, menos 1. ¿Cuál es la salida? 1. Y si tenemos 1, 1, menos. ¿Cierto? Eso es lo que queremos hacer. ¿Sí o no? ¿Sí o para qué? Bien, muchachos. Entonces, vamos a calcular las netas para cada una de las neuronas de salida. A esta niña yo la voy a llamar NS1, a esta otra niña NS2 y a este señor lo voy a llamar NS. Neurona capa oculta 1, neurona capa oculta 2 y neurona de salida. Así la llamé. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿cuál es la entrada neta para la neurona 1? Observen muy bien. ¿Cuál es la entrada neta? Vamos a analizar con el primer patrón. Menos 1, menos 1. Vamos a entrar primero con ese patrón. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la entrada neta de la neurona 1? De NS1. Menos 0,6, ¿cierto?
NC1 tiene una neta de menos 0.6. Voy a suponer función de activación lineal para descomplicarme la vida, ¿cierto? Porque si sigmoide me toca evaluar. Entonces, muchachos, luego, ¿cuál es la entrada neta de NC2? ¿Faltó qué? Ah, y el bias, menos 1.6. Antes lo empeora. Bien, muchachos, y ahora, ¿cuál es la entrada neta de NC2? Menos 1.8, ¿cierto? NC2 neta es igual a menos 1.8, ¿sí o no? Esta es la entrada neta de esta nena y la entrada neta de ella, ¿listo? Y ahora, la neurona de salida. ¿Cuál es la neta de la neurona de salida? A ver, muchachos y muchachas, entonces voy a anotar las salidas, menos 1.6 y menos 1.8, menos 1.6 y menos 1.8. ¿Cuál es la neta de la neurona de la salida? Calculadora. Es menos 1 el umbral. Sí. Igual eso depende del problema, pero suele ser menos 1 o 1. Vamos, muchachos. Integren eso. Vamos a ver. Sí, es 0.7. Menos 2.22, ¿cierto? Menos 3.22. Ese es el paso forward, ¿cierto? Ya hemos calculado la salida del árbol. ¿Sí? ¿Sentimientos hasta el momento, muchachos? No, nada por acá, ustedes por acá, nada. Bueno, hemos hecho el proceso que ya sabemos hacer, ¿cierto? ¿Y ahora qué sigue? Lo más malvado del mundo, ¿cierto? Afortunadamente, como la función de activación es lineal, ¿cierto? La derivada es 1. Entonces sale barata, ¿cierto? Entonces, muchachos, vamos por acá. Entonces, vamos a calcular el error. ¿Cuál debería ser la salida deseada? Según esto. ¿Quién dice? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Menos 1, ¿cierto? La salida deseada de Tetsuo es igual a menos 1 y la salida obtenida es menos 3.22. Entonces, vamos a calcular el error de la capa de salida. Ahora bien, muchachos, como hay una sola neurona, ¿cierto? Pues solamente tenemos que analizar una. Pero si fueran varias neuronas, nos toca hacer el proceso por cada una. Por cada una, ¿sí? Porque cada una es una salida, ¿cierto? Entonces toca mirar cuál era la salida que esperabas aquí y cuál era la salida que esperabas acá. O sea, toca hacer el proceso por cada uno. ¿Listo? Se complica el backpropagation, ¿sí? Pero eso no lo hacen ustedes, eso lo va a hacer OTAP por ustedes. Entonces, bien, muchachos, menos 3.22. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? ¿Sí o para qué? Entonces, bien, muchachos. Estamos acá, ¿cierto? Entonces, listo. ¿Cuánto me da ese error zongo? ¿Cuánto me da? Sería Tetsuo menos Tetsuo. ¿Cuánto sería? Menos 1 más 3.22. 2.22. Ese es el error de la capa de salida, ¿cierto? Ese es el error de la capa de salida, ¿sí? ¿Sí me siguen allí? Este menos 3.22 fue la salida que obtuvimos. Ah, no sale, porque como es una función de activación lineal, lo que entra es lo que sale. ¿Sí? O sea, ahí no me preocupé por eso. Entonces, muchachos, ese es el error de la capa de salida, pero debemos multiplicarlo por ¿quién? Por la derivada con la entrada neta, ¿cierto? Pero ahí necesitaremos hacer algo. ¿Algo más? ¿Por qué no necesitamos hacer nada más? Porque es 1, ¿cierto? Si no, muchachos, les toca, igual lo voy a hacer acá para que quede de forma general, ¿cierto? Para que quede de forma general, pero lo vamos a hacer así, ¿cierto? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a aplicar la función, ¿cuál es la entrada neta de esta neurona? ¿Se acuerdan? Es lo mismo, 3.22. Ahí estuvimos de acuerdo. Entonces sería f' de 3.22. Pero como esto es 1, porque la derivada es 1, entonces pues no hay problema. Entonces el error es 2.22, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ese error que tuvimos acá lo vamos a propagar hacia atrás, hacia NC1 y a NC2, ¿cierto?
Entonces, muchachos, el error en NC1, ¿cierto? ¿Cuál es? Entonces vamos a ver. ¿Cuánto nos dio el error en la capa de salida? 3.22. Entonces, vamos a multiplicar primero por la derivada de la función, ¿cierto? Pues ya sabemos que es 1, ¿cierto? Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar el error por los pesos. ¿Qué peso está conectado a la neurona de salida? 0.6, ¿cierto? Por 3.22. Ah, 2.22, qué pena. Sí, 2.22. Y esto es la entrada neta, muy bien. ¿Por qué dio así? Ah, porque es la... Sí. Porque es esto menos esto, ok, estamos bien. Entonces, muchachos, ese es el error que nos falta multiplicar allí. Entonces, muchachos, esperen acá. F neta por la sumatoria de los pesos, ¿cierto? Entonces, F neta por la sumatoria de los pesos. ¿Hay más pesos involucrados, muchachos? ¿En S1? No, nada que ver, solamente con esta. ¿Y el error en NC2 cuál sería? El error en NC2 ¿cuál sería? Sería 1, ¿cierto? Que es por 0. ¿Qué? 7 por 2.22. ¿Cuánto nos da? $333 y este. ¿55? Bien, entonces esos son los errores en la neurona 1 y en la neurona 2. Como ven, cogimos el error de la última capa y lo propagamos hacia atrás. ¿Sí me siguen ahí? Entonces, bien, muchachos. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Ahora vamos a actualizar los pesos en la capa de salida, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esto, los errores en la capa de salida, ¿cierto? Entonces, según esto, muchachos, ¿qué hemos de hacer? Debemos coger el peso en la capa de salida y multiplicarlo por el epsilon por el sub 0 por la x que pasa allí, ¿cierto? Entonces, vamos a actualizar los pesos en la... Vamos a actualizar los pesos en la primera. Vamos a actualizar los pesos en esta. Entonces, ¿cuántos pesos tenemos en la capa de salida? Si ustedes lo ven. Tenemos 0.6 y 0.7. Entonces vamos a coger 0.6 y 0.7. ¿Cierto? Esto son los pesos. Más, ¿cuánto vale el factor de entrenamiento? Yo le puse normalmente 0.5. ¿Cierto? Más 0.5. ¿Y por qué lo multiplicamos? Según esto, muchachos. Por el error, por la entrada. ¿Cierto? Por el error, por la entrada. Entonces multiplicamos por el error, ¿cierto? Que en este caso sería el error... eso sería el error de la capa de salida, ¿cierto? El error de la capa de salida, ¿cuánto es? 2.22, ¿cierto? Multiplicamos por 2.22, ¿cierto? Por 2.22 y lo multiplicamos por la entrada, ¿cierto? Pero ¿quién es la entrada? Es la señal que pasa por aquí, que sería 1 menos 1.6 y menos 1.8. Menos 1.6 y menos 1.8. ¿Cuánto me da esa cosa? Eso es algo positivo. No, negativo. Menos 1 punto. Ajá. 1.3. Menos 1.18 y la otra me dio menos 1.3. Esos son los pesos actualizados de la capa oculta. Ahora bien, muchachos, de la siguiente capa, ¿cierto? ¿Qué vamos a ver? Tenemos que actualizar los pesos, estos pesos de acá, ¿cierto? Tenemos que actualizar estos pesos que tienen que ver con la neurona 1 y estos pesos que tienen con la neurona 2. Los pesos que tienen que ver con la neurona 1, ¿cierto? Los pesos de NC1
son punto, esperen yo veo, punto 2 y punto 4. Punto 2 y punto 4. Más el factor de aprendizaje, ¿cierto? Factor D. ¿Cuánto nos dio el error en la neurona 1? 1.33, ¿cierto? 1.33 y el otro es 1.33, ¿cierto? Ese es el error en la neurona 1. Ahora bien, muchachos, ¿cuáles son las entradas que se mueven por aquí? Punto 2 y punto 4. ¿Quiénes se mueven respectivamente? Sería x0 y x1. x0 y x1 valen respectivamente menos 1, ¿sí? Valen respectivamente menos 1, ¿vale? Menos 1. Entonces, muchachos, ¿cómo nos queda eso? Menos 465 y en la segunda 265. Muy bien. Y vamos con los respectivos de la neurona 2. Entonces en la neurona de la capa ocultados, ¿qué pesos están relacionados con ellas? Punto 3 y punto 5. Punto 3 y punto 5. Más punto 5, que es el factor de entrenamiento. ¿Cuánto es el error en la neurona 2 que calculamos? 1.55, ¿cierto? 1.55 por el peso, perdón, por la entrada. ¿Cuánto nos dan esos nuevos pesos? Menos 0. ¿Qué? 477. ¿Y la segunda? 75. ¿Y esta? Menos 0. ¿Sí? 275. 275. ¿Listo? Bueno, de ahí hemos terminado de actualizar ¿qué? Hemos terminado de actualizar los respectivos pesos. Entonces vamos a mirar cómo queda la red neuronal, muchachos. Vamos a ver cómo queda la red neuronal después de eso. Entonces vamos a meterlo acá. Metemos nuestra querida red. Está bonita y todo. Bien, muchachos, ¿cómo nos quedaron los pesos al final? Entonces miremos a ver cuánto nos quedó los pesos de neuronados. Entonces menos punto 2 menos 465. ¿Cuánto nos quedó aquí, muchachos? Ay, yo no he guardado esto, qué miedo. Esperen. Esperen, anotados, en diciembre, redes neuronales, guardado. Entonces, muchachos, ¿cuánto nos quedaron los pesos de acá? De la capa nos quedaron menos 4.65, ¿cierto? Menos 4.65. ¿Cuál nos quedó acá? El 0.3 menos 4.75 menos 4.75. ¿Sí entienden esos números o no? Voy a poner el lápiz más delgado. ¿Listo? ¿Cuál falta acá? Voy a poner los de la neurona 2, que es menos 4.75, que sería este de acá, menos... ¿Es el mismo? Ah, no, 75. Ah, no, menos 265, gracias. Y este de acá sería menos 0.275, ¿cierto? 275. Bien, muchachos, ahora, ¿cuándo nos quedan los pesos de la salida? Menos 1.18 y menos 1.3. Menos 1.18 y menos 1.3. ¿Estamos bien? Bien, muchachos, ahora, ¿qué toca hacer? Que es lo último que haríamos porque sale demasiado largo. Tenemos que analizar todos los patrones, ¿cierto? Para calcular el error. Así. Bueno, muchachos, vamos a ver los distintos resultados, ¿cierto? Que obtuvimos. Algo que ustedes deben observar, ¿qué pasó con el primer patrón, el que estábamos entrenando? ¿Qué pasó? Miren que la salida es menos 0.3312. ¿Cuál era la anterior salida? ¿Se acuerdan cuál era la anterior salida? Menos 3.22. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la salida? ¿Mejoró o empeoró? Mejoró, ¿sí?
mejoró. Miren muchachos que solo con esto hemos obtenido una gran mejora. Evidentemente pues se necesitan mucho más iteraciones para que mejore. Este algoritmo no funciona muy bien con casos cuando son muy pequeños, necesita bastantes entradas. Uno de los defectos del backpropagation, necesita bastantes entradas. Vamos que van a encontrar ahora cuando ejecutemos el algoritmo bastantes cosas raras, pero es porque estamos usando pocos datos, ¿sí? Entonces muchachos, paso a explicarles la implementación. ¿Tienen dudas sobre el funcionamiento? Obviamente esto sigue. De hecho muchachos, ¿cuánto es el error cuadrático medio? Sería este menos este al cuadrado, 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 sumar todo eso y dividirlo sobre 1 por 8. Dividirlo sobre 1 porque es 1 sobre 2 por el número de patrones. Y pues ¿cuántos patrones tenemos? 4. ¿Sí? Entonces muchachos, pues así de calcular el error. ¿Sí ven todo el proceso que toca hacer? ¿Sí? ¿Ya quedó más comprendido? Bien muchachos, entonces vamos a mirar, ¿cierto? Lo que es la implementación. Vamos a hablar de implementaciones, muchachos, muchachas, muchachones y muchachonas. Entonces, esperen, hago algo. Este es mi editor. Esperen. ¿Esta barra se puede bajar? Debería. Bájate barra. Ah, ya. No. ¿Cómo maximizo esto? La X tal vez sí. Uy, eso, genial. Entonces, genial, gracias. Entonces vamos a implementar backpropagation, ¿sí? Entonces, pues bueno, vamos a probar para una XOR, una XOR. Entonces yo he puesto las funciones lineales y las derivadas respectivas, ¿cierto? Pues la función lineal, ¿cuál es? Pues básicamente la misma entrada, misma salida. La derivada, la sigmoidea y la derivada de la sigmoidea, que puede escribir en términos de ella misma. Tenemos una función genérica, le puse función de activación y derivada, ¿cierto? Para poder como manejarlas. Eso está en esa vaina está en el campo virtual. Entonces muchachos, ¿qué pasa acá? Yo voy a generar una función que es el backpropagation, ¿cierto? Pero por ahora voy a trabajar con la red neuronal. La red neuronal, ¿qué me retorna? Miren lo que me retorna. Me retorna el Z, que es la salida. Me retorna la salida de la capa oculta. Me retorna la entrada de la capa oculta. Y la entrada neta de la capa de salida. ¿Por qué? Porque necesito, muchachos, necesito esos datos para operar el algoritmo. La red neuronal me va a devolver eso. ¿Y la red neuronal qué recibe? La red neuronal recibe la entrada, pesos capa oculta y pesos de capa de salida. ¿Listo? Entonces, muchachos, vamos a ver, la capa de entrada, ¿qué pasa? No realiza ningún procesamiento. Entonces, la entrada neta de la capa oculta, ¿cuál es? Los pesos por, es la traspuesta de la entrada. ¿Se acuerdan cuando hacíamos esto, no? Que ustedes ya lo hicieron. Bueno, luego, ¿qué pasa? Aplicamos la función de activación, ¿cierto? Y bueno, aplicamos la función de activación a la entrada neta de la capa oculta, ¿sí? Esta es la salida de la capa oculta. Luego, la capa de salida, ¿qué hacemos? ¿Cuál es su entrada? ¿Cuál es la entrada de la capa de salida? Es la salida de la capa oculta, ¿no? La multiplicamos por los pesos. Finalmente, operamos, muchachos, acá, ¿cierto? La entrada neta de la capa de salida y pues ya lo tenemos, ¿listo? Entonces, de esa manera, esta es la red neuronal que nosotros tenemos. Pero ahora, ¿qué diferencia observan con las anteriores implementaciones? Esta ya me devuelve cosas que necesito, ¿sí? Dígame. Sí, no, que es más, o sea, necesito que me devuelva la salida de la capa oculta, la entrada neta, ¿cierto? De la capa oculta. ¿Cuál es la entrada neta? Porque toca calcularlo. Necesito que me devuelva la entrada neta de la capa de salida y la Z es la salida total. ¿Listo? Necesito que me devuelva eso. Bien, muchachos. Ahora seguimos por acá, ¿cierto? Que seguimos por acá. Entonces, bueno, este es el algoritmo. Este es el algoritmo de backpropagation. El algoritmo de backpropagation, ¿qué me va a devolver? Pues los pesos, ¿cierto? Porque realmente que uno tiene el entrenamiento de una red neuronal, muchachos. ¿Uno qué obtiene? Los pesos, lo que importa, ¿sí?
Realmente lo que importa, la arquitectura ahora mismo, usted vuelve a enviarle los pesos y ya, o sea, usted cuando entra en una red neuronal, hay un proceso de training, de entrenamiento, pues que ustedes obtienen los pesos y ya son los que usan a futuro, ¿sí? Eso se hace una vez y ya, ¿sí? Entonces, bueno, tengo los pesos que son aleatorios, ¿cierto? Entre 0 y 1, ¿sí? Y voy a probar algunos patrones deseados, ¿cierto? Algunos patrones de entrada. Nuevamente yo probé el 80%, ¿cierto? Yo probé el 80%. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tomo el patrón, ¿cierto? ¿Cuál es el patrón que yo voy a revisar? Y bueno, saco el patrón de entrada y el patrón de salida, ¿cierto? Básicamente, recuerden que estos son índices. Recuerden que esta permutación es una... Esta permutación es una... Esta permutación es un conjunto de índices, ¿listo? Entre 0 y punto, entre 1 y punto 8 el tamaño de la salida, ¿vale? Listo. Entonces, ¿aquí qué hago? Ejecuto la red neuronal con los patrones, ¿cierto? Miren acá, sencillamente la llamo, ¿sí lo ven? Le envío los pesos, hice un backup de los pesos, porque como los voy a actualizar, yo necesito esa información. Yo necesito esta información para calcular los errores. Voy a irlos actualizando paso a paso. Normalmente se actualizan al final, pero en esta implementación he decidido actualizarlos apenas se hace el proceso. Calculo error, actualizo. Entonces, muchachos, ¿cuál es el error de la capa de salida? Es el patrón deseado menos la salida obtenida por la derivada de la entrada neta de la capa de salida. Lo he hecho así directamente porque solo tengo una. ¿Qué? Una neurona. Solo tengo una niña, una neurona. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Si fueran más de una neurona, tocaría hacer el proceso por cada una de las neuronas. ¿Estamos bien? ¿Sí, señor? ¿Listo? ¿Todo bien? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo calculamos? Listo. Entonces, ¿yo qué hago? Los pesos de la tercera capa, ¿cómo los actualizo? Sería el factor de entrenamiento, ¿por quién? Por el error de la capa de salida, por la entrada, ¿cierto? Pero ¿quiénes son las entradas? La salida de la capa oculta 1 y salida de la capa oculta 2. ¿Por qué? Porque son los que se multiplican respectivamente. ¿Se acuerdan cuando les expliqué ahora que se multiplicaba por el peso hacia atrás? Estoy devolviendo el error allí, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo... O sea, la salida de la capa oculta, muchachos, es lo que entra a la capa oculta. A la capa de... Es lo que entra a la neurona de salida. ¿Ya? ¿Sí me siguen? ¿Que acuerdan que hay dos? ¿Sí? Que cada una tiene su peso. Entonces, eso es lo que estoy haciendo con uno y esto es lo que estoy haciendo con dos. De esa forma actualizo los pesos. ¿Me siguen? Bien, muchachos. Ahora calculamos el error de la capa oculta. ¿Cierto? ¿Cómo es el error de la capa oculta? Entonces, bueno, aquí he hecho algo de transponer porque venía así, la necesito así. Eso es ya de implementación. ¿Y cuál es la entrada de la capa? El error de la neurona 1. El error de la neurona 1, muchachos, es la derivada por la entrada 1 de la capa oculta. ¿Cierto? Recuerden que la capa oculta, ¿cuántas neuronas tiene? 2 neuronas. ¿Cierto? Por el peso. ¿Pesos de quién? De la capa 3, pero a las actuales, ¿no? No puedo hacerlo sobre los que cambié porque eso ya hace daño. Sobre los pesos actuales por el error de la capa de salida. ¿Qué estoy haciendo? Estoy propagando el error de la neurona de salida sobre las neuronas de la capa oculta. Debo tomar en cuenta el peso de la conexión. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? ¿Cómo manejo el factor de entrenamiento de la capa oculta? Entonces sería pesos de la segunda capa, le sumo el factor de entrenamiento por el error de la neurona 1, ¿cierto? Por el patrón 1. ¿Quién es el patrón 1? Es la entrada 1. ¿Se acuerdan que yo lo llamé patrón? Con lo que yo estaba haciendo ahora, y lo mismo hago acá, con patrón 2. Miren que acá estoy actualizando. Primera fila, ¿cierto? Recuerden cómo habíamos puesto esta nomenclatura. Primera fila era para la primera neurona. Segunda fila para la segunda neurona. Tercera fila para tercera neurona y así sucesivamente.
Entonces todos los pesos de la primera neurona, ¿cierto? Que sería 1, 1 y 1, 2. Y ahora, ¿cómo calculo el error de la segunda neurona? ¿Cierto? El error de la segunda neurona es la derivada por la entrada neta de la capa oculta, pues la 2, que sería la entrada neta de la neurona 2. Ay. Por los pesos de la capa 3 actual, ¿cierto? ¿Por qué el 2? Porque estoy propagando hacia atrás, ¿cierto? Sería el segundo. Y por el error de la capa de salida. Ese es el error de la neurona 2, ¿cierto? Eso es lo que hemos hecho. Ahora bien, muchachos, actualizamos la segunda fila de los pesos de la capa oculta, que sería la primera y el segundo, ¿cierto? Pues sería respectivamente por los respectivos patrones 1 y 2, ¿sí? He encontrado, hay un error aquí, ¿lo ven? ¿Qué error hay aquí? ¿Qué ven aquí? ¿Sí ven el error? Hay un error allí, en la implementación. Neurona 2. He cometido un error allí, por favor lo corrigen, ¿cierto? He cometido un error allí, pero bueno. Simplemente es que pues la implementación se me fue. Yo lo corrijo ahora que yo lo vuelvo a subir, lo vuelvo a corregir. Hay un error allí, la neurona 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos hecho? De acuerdo al proceso que les expliqué ahora, estoy propagando el error hacia atrás. Ahora utilizo ese error, muchachos, para actualizar. Ya actualicé los pesos de la capa oculta. Listo. ¿Qué se hace posteriormente, muchachos? Calculamos el error sobre todos los patrones. Entonces, básicamente, ¿qué hago? ¿Cierto? Calculo el error, ¿cierto? Entonces, sería, tomo cada patrón. Recuerden que es la suma del error cuadrático medio. Sería 1 medio por dividido el tamaño de los patrones, que es el número de filas de la entrada, ¿cierto? Por patrón de entrada menos patrón de salida, perdón, deseada menos obtenida elevado al cuadrado. Sumo eso y ese es mi error global, ¿sí? Listo, muchachos, hagan la corrección allí que tenía un error y listo. Y bueno, luego miren que ya lo he estructurado por funciones. ¿Por qué, muchachos? El chiste de estos algoritmos es obtener los pesos. ¿Y los pesos qué son? ¿Qué son los pesos, muchachos? Pues es el conocimiento de la red neuronal, ¿cierto? Lo que uno necesita. O sea, cuando usted está entrando con redes neuronales, los algoritmos de entrenamiento les van a volver a ustedes los pesos. ¿Por qué? Porque uno le envía eso a la red neuronal y uno necesita ya es que responda, ¿sí? Igual, pues ahí volvemos a probar con los patrones y ya. Si el error nos da menor que el error permitido, ¿cierto? O sea, ya llegamos al error que deseamos, entonces rompemos. Si no, probamos todos los patrones, ¿sí? Que es como la otra condición de terminación. O sea, probamos los patrones, ya nada más que hacer, ¿sí? Ahora, cuando son muchos patrones, pues ya toca como limitar. Bueno, cosas iniciales. Datos de entrenamiento, punto 5, error permitido, punto 2. Y estos son las entradas deseadas, ¿cierto? Aquí realmente el 0 de salida no afecta mucho, pero el menos 1 sí es necesario colocarlo. ¿Sí me siguen? O sea, la entrada debe tener lógica de función signo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con el 0 con respecto a la actualización de los pesos? No se actualiza. No se actualiza, exactamente. Y bueno, invocamos el algoritmo y el algoritmo que me devuelve los primeros y pesos 2. Y bueno, y aquí hago una prueba, ¿cierto? Y vamos a ver qué pasa. Echémosle candela, muchachos. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. ¿Cierto? Listo. Entonces, muchachos, algo que quiero que miren es que el error no es que siempre esté reduciendo por el número, por el poco datos que ven. O sea, inicia en 1.4, luego baja a 0.18, luego aumenta a 0.48 y luego aumenta a 0.79. Eso es fluctuante, ¿sí? No van a encontrar, con pequeños conjuntos de datos no es muy interesante. Es cuando tienen grandes conjuntos de datos, ¿sí? O sea, realmente los pequeños conjuntos de datos, esto es uno de los problemas que tienen las redes neuronales, especialmente este algoritmo de propagation. Requieren una gran cantidad de datos de entrenamiento. Esto no es perfecto, ¿sí? Realmente para este XOR de 2 el algoritmo no es muy bueno, ¿sí? Miren cómo se obtienen las salidas, ¿cierto? Miren, aquí esperaba un 0 y ¿qué me está volviendo? Un 1.
Aquí un 1 y me está volviendo 0,78, aquí me está volviendo 0,79, ¿cierto? Y aquí me está volviendo 0,48. Realmente necesitan más patrones para poderse entrenar. ¿Sí me siguen? Esos datos son los de entrada, ¿cierto? Sí, la función XOR. En tu experiencia, alrededor de cuántos datos. Más de 100, más de 500. ¿Sí? Porque es que este algoritmo requiere mucha iteración, un acercamiento lento. De hecho, vamos a ver la próxima clase algunas mejoras de este algoritmo buscando que esa convergencia sea más rápida, ¿sí? Uno de ellos implica, por ejemplo, ajustar el factor de entrenamiento, porque el factor de entrenamiento es qué tan rápido o qué tan cercanos pueden moverse los pesos cada vez. ¿Se acuerdan del perceptron normal que puede moverse 2 veces el factor de entrenamiento? Eso es qué tanto nos podemos mover en la modificación de pesos, ¿sí? Entonces ahí, muchachos, es eso. Entonces, muchachos, tienen el siguiente reto. Modifiquen esto para que sea un XOR de 3 entradas. Quien lo logre hacer, me lo envía por Pastelín y lo miramos acá. Eso es lo que haríamos ahora. ¿Listo? Si nos alcanza el tiempo, entonces agregaríamos una capa oculta adicional. ¿Listo? He preferido gastar una hora en esta actividad que hicimos ahora porque me doy cuenta de que están bien en selección de conjunto de datos, pero están mal en la parte de entendimiento del entrenamiento. Recuerden que este curso a la larga son algoritmos y operaciones matemáticas. Eso que no he bajado al nivel de lo estrictamente matemático, porque los libros sí se meten de lleno. No sé si alguno ya ha revisado libros de redes. Es pura matemática. Yo lo estoy haciendo así suavecito, ¿cierto? Y además porque como es la primera vez que lo doy, entonces eso también cuenta mucho. Entonces, muchachos, le digo suavecito, ¿sí? Veamos el algoritmo, entendamos algunas cosas y usémoslo. Pero veamos las dificultades y las ventajas y desventajas que nos ofrece cada uno. ¿Listo? Entonces, muchachos, modifiquen ese código para que acepte un XOR de 3 entradas. Recuerden que en la XOR de 3 entradas, ¿cierto? ¿Qué cambia? En la XOR de 3 entradas. No, sencillamente que tiene que solamente acepta un 1, ¿cierto? Solamente acepta un 1. ¿Sí? Si tiene 2 o 3 unos, la salida es 0. ¿Listo? Es eso. Entonces, muchachos, háganle. Yo mientras tanto corto un video. ¿Sí? Ah, claro. La corrección la hice acá. Es que la corrección la hice acá. En la segunda. Porque había puesto aquí neurona 1. En la línea 100 y 101 y 102. Es neurona 2, no neurona 1. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces pauso el video, ¿cierto? Bueno, muchachos, vamos a ver la solución al problema, ¿cierto? Donde su compañero hizo la backpropagation para 3 entradas. La única modificación que toca hacer es que toca agregar una entrada más y un peso más a la entrada, ¿cierto? No se compliquen más, no he pedido cambios a la infraestructura del backpropagation. Va a ser 3 neuronas de entrada, 2 capas oculta y una capa de salida. Es exactamente la misma, ¿sí? Porque si no le toca agregar más pesos y eso. Ya la próxima clase le va a pedir que toquen más cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo su compañero? Pues básicamente cambió aquí. Genera una matriz de aleatorios para los pesos de entrada de 2 filas, 3 columnas. Y los pesos de la tercera capa siguen siendo exactamente los mismos. Y creo que ese es el cambio. ¿Qué más se hizo? Ah, bueno. Y hay que agregar la corrección con respecto a los pesos de la segunda capa, ¿cierto? Y ya, eso es básicamente lo que se hace. Entonces acá básicamente ejecutamos el back. Ah, no, eso se llama ejercicio clase.m. ¿Por qué eres así? Vamos a ver. Ejercicio clase. Ya. Entonces, uy, esos errores dispararon. Sí, están disparados. Sí, yo reviso qué pasa. ¿Listo? Ahí le digo qué pasa. Bien, pero en general debe ser eso. O sea, la modificación de los pesos y la modificación de la propagación de errores. Bueno, muchachos, ¿tienen dudas finales? ¿No? Bueno, muchachos, les agradezco la presencia. Espero les haya gustado las actividades hoy de Socrative. Y nos estaremos viendo la próxima semana, misma hora, mismo canal. Y recuerden portarse bien el fin de semana. Estamos hablando, muchachos.